mandato, Dios amado, repartir dones a nuestras vidas para equiparnos para el trabajo en su obra. El don que haya puesto en nosotros, Padre, queremos desarrollarlo, ministrarlo de acuerdo a su voluntad y propósito. Vamos a estudiar acerca del don de la profecía que usted nos ha dado, Señor. Queremos, Padre, el discernimiento de su palabra, la interpretación, poder conocer, Padre, el misterio de su palabra. Sea revelado, Señor, para poder explicarlo, Señor, que nuestros corazones estén, Padre, bajo la unción del Espíritu Santo para recibir su palabra. Úsame, Dios, para su honra y su gloria. Que no sea yo, Padre, hablando, sea usted hablando, Dios, a mi vida primeramente y a la vida de tu pueblo, Padre. Que esta palabra nos bendiga, Señor. Que su Espíritu Santo haga obra a través de su palabra. Que esa unción esté en nuestras vidas para recibir su palabra. En el nombre de Jesús. Lo pedimos hoy, Padre. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Poderoso es Dios. Ministrando el don de profecía. Estuvimos viendo acerca de la palabra ministrar. Esta palabra la encontramos, ¿verdad?, en la carta de Pedro, que dice Dios a través de Pedro que el don que Dios nos ha dado debemos de ministrarlo. Amén, hermanos. Ministrarlo a los demás, es lo que dice, ¿verdad? Sí, los que estuvieron el miércoles. Entonces estuvimos viendo qué es ministrar y estuvimos explicando esta palabra porque muchas veces la hemos entendido mal y de la manera que la hemos entendido, de esa manera la expresamos. Amén. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, ministranos, cuando la palabra ministrar es servir. Amén, hermanos. Entonces, bueno, los que estuvieron el miércoles entendieron esto. Por esto es importante, hermano, estar todos los días de culto en cuanto sea posible. Amén. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de ministrar o ministrando el don de profecía o de la profecía. Y vamos a comenzar explicando qué es un profeta y por qué se le llama profeta. Amén. Y usted conoce bien, la Biblia dice que todos somos llamados, eso hemos explicado, ¿verdad que sí, hermano? Pero el profeta es llamado, ¿verdad? Y exclusivamente Dios le da el don de la profecía para que lo ejerza, para llevar bendición a la iglesia. Amén, hermanos. Y ese profeta, esa persona es equipada con esa autoridad, esa bendición, ese regalo de Dios para poder trabajar en la obra de Dios y ser de bendición a todos aquellos que le escuchen. Amén, hermanos. Un profeta es un portador de la voz de Dios. Amén, iglesia. Un profeta es portador de la voz de Dios, o sea, Dios habla a través de él. Y para poner un ejemplo de muchos que hay en la Biblia, vamos a tomar solamente uno porque sé que usted conoce bien esto. Si usted toma o estudia todos los libros de los profetas, usted se va a dar cuenta que es un profeta, hermano. Pero vamos a leer Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Gloria a Jesús. Verso 4 en adelante, el verso 1, perdón, del verso 1 al verso 4. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la Biblia: visión de Isaías, hijo de Amós. La profecía se puede dar a través de visión. Dios puede mostrar a una persona, como también Dios puede hablarle en voz audible a una persona. Amén, hermanos. El Espíritu Santo se puede mover en la vida de la persona y obra a través de una palabra, de una profecía para alguien. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Ya sea a alguien en particular como también a una multitud. Dios puede hablarlo de esa manera. En esta ocasión el profeta está hablando a un pueblo completo. Y vea lo que dice acá: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, así es, ¿verdad, hermanos? Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos fueron los reyes que operaron o estaban en función en el ministerio de Isaías, profeta Isaías. Amén. Ahora, el verso 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Entonces, el profeta es un portador de la voz de Dios.
si bien es cierto, es la persona que está hablando, pero es Dios que está usando la garganta. Escuchamos el timbre de voz de la persona, pero es Dios hablando a través de esa persona. Es como que usted tome un megáfono, parlante, amén, para ampliar su voz, ¿verdad que sí? Entonces, su voz se escucha más fuerte, amén, a través del aparato, ¿sí o no, hermano? Entonces, Dios nos ocupa como un megáfono. Dios nos usa. Dios puede hablar al mundo entero si Él quiere hacerlo, pero Dios habla a través de los hombres. Amén, hermanos. Entonces, dice acá, hermanos, crié hijos y los engrandecí. Así dice, hermanos. Y ellos se rebelaron contra mí. Es la queja de Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Verdad? Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este es el reproche de Dios al pueblo que se había apartado de él y estaba usando al profeta Isaías para dar este mensaje al pueblo, lo que Dios quería hablarle a la gente. Amén, hermanos. Entonces dice el verso 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Y qué dice? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí hay una palabra de exhortación al pueblo, o reprensión sería la palabra más correcta. Dios está reprendiendo al pueblo por haberle abandonado a él. Amén, hermanos. Y bueno, usted puede leer todo lo que continúa en su casa y se va a dar cuenta de a lo que Dios se enfoca en este capítulo 1 referente a esta profecía, esta exhortación o reprensión al pueblo. El pueblo se había alejado. Y esto es lo que pasa con el profeta, que cuando hay esta palabra, Dios muestra, muchas veces Dios muestra la vida de la persona o la vida del pueblo. Aleluya. Amén. El mensaje a las 7 iglesias quizás sería una explicación clara. Al leer el mensaje a las 7 iglesias, usted se va a dar cuenta que a cada una Dios le señala, exceptuando 2, ¿verdad? 5 iglesias a las cuales Dios reprende o exhorta, hermano, para que se vuelvan a Él. Todas tenían un problema y, oiga bien, Juan estaba en la isla de Patmos, estaba encerrado. No conocía perfectamente la situación que estaba pasando. Yo considero, no sé si había alguien que podía llegar a él e informarle, pero aquí directamente Dios le habla y le hace ver todo lo que estaba pasando en las iglesias. Dios revela, amén, hermanos, y Dios lo hace a través de los hombres. Aleluya. A los que nosotros, o Dios mismo, les llama profetas, portadores de su palabra. En el hebreo a los profetas se les llama nabi o naví. Y esta palabra del hebreo significa portador de la voz, significa altavoz. Incluso esta palabra significa altavoz. La palabra, esta palabra nabi viene de la palabra nabu, y esto significa llamar o llamado. Ser llamados para portar la voz de Dios. Eso es un profeta. Es alguien que es llamado y Dios habla a través de él. Es un portador de la voz de Dios. Amén. En iglesia, Dios. un portador de la voz de Dios. Todo aquel que predica y predica la Biblia es un portador de la voz de Dios. Amén. Lo que está hablando es lo que Dios ha dicho. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. A estos hombres en el hebreo también se les conoce como Isha Elohim, que esto significa varón de Dios. Isha Elohim, varón de Dios. Así se les llama, el varón de Dios. Usted ha leído la Biblia, en muchas ocasiones dice el varón de Dios. Se está refiriendo al profeta. Amén, hermanos. Amén. Del griego es la palabra profetes, y esta palabra significa mensajero o portador de la voz de Dios. Es igual. Amén. Amén, hermanos. Entonces, sabemos que es un profeta. Un profeta es el portador de la voz de Dios, el verdadero profeta. Estamos refiriéndonos a un verdadero profeta de Dios. Amén. En la Biblia encontramos con nombres específicos más de 133 personas que Dios usó como profetas en la Biblia. Algunos aparecen sin nombre, o sea, no mencionan los nombres. Amén, hermanos. Algunos profetas solo mencionan, el profeta habló
hasta ahí nomás, no se mencionó nombre acerca de ellos. Hay algunos profetas, a uno se le llama el profeta el viejo, el profeta viejo, Aleluya. que engañó a un profeta que llevó, ¿verdad?, cierta palabra de Dios a un lugar. Amén. Entonces, como digo, hay muchos profetas que aparecen en la Biblia que no se les menciona por nombre, pero hay aproximadamente más de 133 profetas mencionados con nombres en la Biblia. Entre ellos hay 16 mujeres que Dios usó en el don o en el ministerio, en el antiguo tiempo, el ministerio profético, Aleluya. como profetisas. Hulda era una de ellas, ¿verdad? Sí, amén. ¿Quién era la otra? Aquella que fue a la guerra. Débora. Amén. Era jueza también. Sí, amén. Y profetiza, dice la Biblia. Todo el pueblo salía. Ella era como un pastor en estos tiempos. Aleluya. Todo el pueblo llegaba y consultaba. Bendito Al Dios. otro día hablaba con alguien, decía, no hay pastoras, en la Biblia no aparece. Y tiene razón, no hay un nombre específico de alguien con el servicio que ahora se da como pastor. En la Biblia no lo va a encontrar. Amén. Pero sí personas que ejercen Aleluya. ese trabajo en las Escrituras. Amén, hermano. Sí, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, Aleluya. gloria a Jesús. Entonces decíamos, hay aproximadamente 16 mujeres que aparecen en la Biblia como profetisas. Poderoso. Y bueno, vamos a ir entrando al tema. Estamos explicando qué es un profeta y qué es lo que la Biblia nos dice acerca de ello. Yo decía que aparecen muchos profetas sin nombre. Por ejemplo, aquellos 70 varones que profetizaron cuando Dios toma del espíritu de Moisés y lo pone, hermanos, en el pueblo. Si usted quiere ir conmigo, por favor, a Números, capítulo 11. Vamos a ir ahí. Números, libro de Números, capítulo 11. Vamos a ver si este verso es el que queremos leer, verso 25 del 11. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor, ¿verdad, hermano? Amén. Dice la Biblia, entonces Jehová descendió de la nube y le habló. Así dice, ¿verdad? Entonces Dios habla. Moisés, ¿qué era? Era un profeta de Dios. Amén. Dios le hablaba directamente, hablaba con él. Voz audible de Dios. Estamos leyendo el verso 25, ¿verdad? 11:25. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, de lo que Dios le había dado a él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea, Dios derrama, toma del espíritu que había en él y lo pone sobre estos 70 varones, y todos comienzan a profetizar, y no paraban de profetizar, todos ellos profetizando. No menciona nombres, pero si son profetas o ejercieron en ese momento ese don de la profecía en sus vidas, comenzaron a profetizar. La Biblia no dice específicamente qué profetizaron, pero si profetizaron es que hablaron de parte de Dios. Aleluya. Algo tuvieron que hablarle a alguien, al pueblo, o lo que Dios estaba diciéndole al siervo de Dios que estaba ahí. Amén, hermanos, gloria al Señor, alabamos al Rey, ¿verdad? En la Biblia también aparecen 100 profetas que fueron escondidos por un hombre y alimentados con pan y agua. 100 profetas de Jehová, dice la Biblia. Poderoso Dios. Vea lo que dice, por favor, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Capítulo 18. Primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 18. Y aquí vemos a Abdías, que esconde a estos profetas de Dios porque los estaban matando. El verso 4 Aleluya. dice, porque cuando Jezabel, ¿qué dice? Oiga, ¿cómo dice aquí? Ni siquiera dice los mataba, dice destruía a los profetas de Jehová. ¿De quién eran los profetas? Entonces, si eran de Jehová, hablaban de parte de Dios, y lo que ellos hablaban era la voz de Dios, Dios hablando a través de ellos. Amén, hermanos. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Aquí encontramos 100 profetas más que no aparecen nombres, pero eran profetas de Dios. Amén, hermano.
Imagínese usted cuántos más murieron que eran profetas de Jehová. Aleluya. Hablaban de parte de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Si vea usted en la Biblia, cuando usted encuentra la palabra profeta, en la primera vez que se encuentra en la Biblia, se refiere a un hombre llamado Abraham. Abraham es el primer profeta con nombre de profeta que aparece en la Biblia. Sí, amén. Abraham fue un profeta de Dios. Poderoso Dios. Amén, hermano. Sí, amén. No encontramos de él profecías. De decir, bueno, en tal parte, y profetizó Abraham. Quizás hablaron palabras de parte de Dios. Pero la Biblia Dios le llama profetas, portadores de la voz de Dios. Amén, hermanos. Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Vamos a leer el verso 7. Quizás antes de él pudiéramos ver gente que hablaron o dijeron algo de Dios y todo, pero el primer hombre al cual se le llama profeta de Dios es Abraham. Alabado Dios. 27 dice la palabra: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Es lo que Dios dice, ¿verdad? Porque es profeta. Había tomado la mujer de Abraham, porque él había dicho que era su hermana, porque tenía miedo de que lo mataran. El rey o los príncipes lo mataron. Dijo, no es mi hermana. Entonces el rey la toma. Pero antes de que se llegara a ella, Dios le habla y le dice, devuélvele a la mujer el marido. Tiene marido. Amén, hermano. Devuélvese. Porque él es profeta. Y ten cuidado que es profeta. Amén, hermano. Aleluya. Entonces dice acá, estamos leyendo el verso 7, ¿verdad, hermanos? Y orará por ti y vivirás. O sea que si no ora él por ti, vas a morir. Aleluya. Dios le dice, va a orar por ti y tú vivirás. Por lo que el hombre había hecho. Pero vea, sigue diciendo la Biblia, y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Porque había tomado la mujer de un profeta o un siervo de Dios. Imagínense aquellas situaciones en que se encuentran aquella gente que dentro de las iglesias le quitan la mujer a un siervo de Dios. Terrible. Santo. A los 2 días, 3 días pueden decir, no, a mí Dios ya me perdonó. Ay, hermanos, es que eso trae consecuencias. Amén, hermanos. Amén. No por algo la Biblia dice que no conocerás la mujer, la desnudez de la mujer de tu prójimo. Amén. Estamos claros en esto, pero no es el tema, ¿verdad, hermanos? En la iglesia primitiva encontramos profetas también. Y aquí ya es en el don ejercido, el don de la profecía, o como se conoce el don ministerial, el don de profecía. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Ese es el tema, ¿verdad? Ministrando el don de la profecía. Hechos, capítulo 9, encontramos a un profeta que habló de parte de Dios. Hechos 9, y vamos a ver el verso 10. Vamos a leer hasta el verso 18. ¿Lo tenemos, hermano? Dijimos Hechos, ¿qué, hermanos? 9, ¿verdad? Verso 10. Dice la Biblia, y el Señor le dijo, levántate. Este es Ananías, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, 9:10 dije, ¿verdad? Ok, 9:10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Si usted nota, no le llama profeta, pero profetizó. Dice la Biblia, el 10, ¿verdad? Perdónenme. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. En una visión Dios le dio la palabra. Amén, hermano. Y él respondió, heme aquí, Señor.
El verso 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Si usted ve, hermano, ¿verdad? Cuando Dios habla, cuando Dios da una profecía, Él no confunde a nadie. Bendito Dios. El profeta no se confunde. Amén. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen que no entiendo bien esta palabra, es que el Señor tiene que hablar más claro. Dios siempre habla claro para que nosotros entendamos. Alabado sea Dios. Dios no va a decir algo para confundir a nadie. Amén. Dios habla claro para que todos entendamos. Y fíjense, acá el verso dice, y ve a la calle que se llama derecha con dirección. Y todo este hombre no necesitaba, ¿cómo se llama esa cosa para? GPS. ¿Cómo? GPS. GPS, ¿no? GPS. GPS, ¿verdad? GPS. GPS. Dios le dice las direcciones tranquilo. El hombre iba seguro para donde iba. Amén. Amén, hermano. Cuando Dios habla. Buscando en casa a uno llamado Saulo, de Tarso. Le dijo de dónde era el hombre. Porque he aquí, él ora. Él estaba orando. Él estaba ciego, pero estaba orando. Ahora, dice la palabra, y ha visto en visión. Dios ya le estaba mostrando visión a un recién convertido. Amén, hermanos. A un varón llamado Ananías, ya Dios le había dicho quién iba a llegar y cómo se llamaba el profeta. Así es Dios, hermano. Dios. Claro, no confunde a nadie. Así es Dios. Aleluya. Claro para hablar. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, oiga bien, cómo Dios le había mostrado la escena que iba a pasar y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí dice, verdad? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a quienes? Para los que dicen que no hay santo y que nadie es santo y que no sé qué, tan lloriqueo que le agarra a la gente, hermano. Aleluya. Aquí la Biblia dice que el pueblo de Dios es santo. Aleluya. Usted es santo si tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano. Y esto se da mucho en aquellas personas que andan mal delante de Dios. Alabado Cristo. Mal en todo, mal vestidos, mal en su comportamiento, en todas las áreas. Aleluya. Si nadie es santo, todavía no estamos en el cielo. Mejor, ¿por qué no se van para el cielo en lugar de criticarle? No, es que la Biblia nos llama santos. Sí, amén, así es. Sí. Y que el pueblo de Dios es santo. Amén. Amén, hermanos. Sí. Entonces, dice acá que había hecho mucho daño, muchos males a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad ¿de quiénes? De los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire cómo es el Señor que se detiene a explicar el asunto. ¿Cuáles son sus planes de Él? Referente a alguien. Sí, amén. Amén, hermanos. Y dice, porque yo le mostraré, aquí a ver el trato con el otro, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entrando en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, oiga esto, que se te apareció en el camino. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Porque hasta el relato que tenemos de Lucas no dice nada de eso, ¿verdad? De cómo se le apareció y qué es lo que él vio, ¿verdad que no? Pero Dios le habló. Imagínense ustedes si Lucas hubiera detenido a escribir todo lo que platicaron o lo que Dios le habló, hermano, hubiera habido un capítulo más extenso. Sí. Amén. Pero aquí viene lo que dice el verso 17, ¿verdad, hermanos? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, ¿qué dice? Le cayeron de los ojos, como, no dice escamas, pero era algo como escamas, así dice, hermanos,
y recibió al instante la vista, estaba ciego, y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. Y habiendo tomado, leamos el 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, no había comido todo ese tiempo, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, aquí se queda en Damasco, ¿verdad que sí? Amén, hermano. Quizás más adelante vamos a ver esto. Pero Dios hace la obra, el hombre se bautiza en el momento. 3 días después de haberse convertido, lo bautizaron. 3 días después de haberse convertido, fue bautizado el apóstol Pablo. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Entonces, estábamos viendo los profetas que aparecen en el Nuevo Testamento. La Biblia menciona a 4 hijas de un evangelista llamado Felipe, que profetizaban, eran profetisas. En Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, Aleluya. gloria a Jesús. Sí, amén. Aleluya. Verso 9, hermanos. Vamos a leer el verso 9 nada más. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. O sea, eran profetas o profetisas, mejor dicho, de Dios, y ellas hablaban de parte de Dios. Una mujer predicando, o sea, hablando el mensaje de Dios. Aleluya. En el Nuevo Testamento. Sí. Amén. La gente dice, no, es que la mujer no debe de predicar, es que había mujeres que profetizaban. Y alguien dice, ¿qué es diferente? ¿Qué diferencia hay en aquel o aquella que lee la Biblia y habla de lo que ya está escrito, como aquellas de ese tiempo que todavía no estaban escritos estas cartas, estos evangelios, la Biblia, Amén. que hablaban de parte de Dios, por revelación de Dios, Gloria a Dios. y daban el mensaje de Dios? ¿Qué diferencia hay? Poderoso Dios. Ninguna. Ahora, en la Biblia encontramos profetas que dieron profecías demostrativas, no sé si sería la palabra correcta, que a través de algo que ellos hicieron demostraron qué es lo que iba o el mensaje de Dios. Amén. El verso siguiente, creo que es el verso 10, dice, hermanos, lo tiene ahí. Y permaneciendo, dice, ¿verdad? Nosotros hay algunos días, recuerde que el que escribe no es Pablo, sino Lucas. Lucas estaba ahí. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Amén, hermanos. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Era un profeta. ¿Descendió de dónde, hermanos? De Judea. Bueno, ahí estaba en Judea. Y de Judea Dios lo manda y lo envía a ese lugar. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Para qué? Para dar un mensaje de Dios. Amén, hermanos. Ahora, el verso siguiente, estamos en el verso 10, ¿verdad? Dice el verso 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles, de los romanos. Amén. Una profecía, como dijimos, demostrativa. Demostró cómo iba a pasar. Pablo ya sabía esto. Y se acuerde que los hermanos quieren animarlo, detenerlo, y se no vaya, te van a matar. Y dice, no, Dios para esto me llama. Tenía que llevar el mensaje a los reyes. Y él sabía que apelando al César, se iba a llegar a la cabeza, hermano, de todo el imperio romano. Aleluya. Amén. Con el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Sí, amén. Aunque su vida estaría en juego en todo esto. Amén. El profeta dice que esto pasaría en una profecía, dijimos, demostrativa. Entonces, vamos a ver, profetas mencionados. Aquí encontramos a un profeta llamado Agabo. Veamos capítulo 11 de Hechos. Hechos 11, verso 27.
Amén. Vea lo que dice aquí. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aquí vienen unos profetas de Jerusalén. Allá venían ¿de dónde, hermanos? De Judea, ¿verdad? Aquí vienen de Jerusalén. Y levantándose uno de ellos llamado, el ministerio de este hombre era fuerte, hermano. Alabado Dios. Aquí encontramos al profeta Agabo de nuevo en el capítulo, ¿verdad? Capítulo 11. Amén. Él se levanta entre todos los profetas que estaban ahí. Amén, iglesia. Aleluya. Dice la palabra, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. No sé si aquí estaría también en una profecía demostrativa, pero él daba a entender. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, usted ve que cuando el profeta de Dios habla, y es Dios hablando a través del profeta, la profecía se cumple. Entonces, hay mucha gente que dice, así dice el Espíritu, así dice el Señor, pero lo que dicen nunca se cumple. Amén. Y dan fechas y tal fecha, y la fecha llega y pasa y nada. Aleluya. El meteorito va a caer por allá y tal fecha cae, tal mes cae y nunca cae. Amén. Poderoso. Viene una calamidad y tenemos que prepararnos y nunca pasa. Aleluya. Estamos en el tiempo de la iglesia, hermanos. Entendamos bien. Lucha. Amén, hermanos. Cuando no se cumple, no es de Dios. Amén. Cuando se cumple es porque Dios ha hablado. Entonces los discípulos, cada uno, discípulos, el pueblo, la iglesia, conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Amén, hermanos. Pasamos al capítulo 13, verso 1. Lo tiene ahí, ¿verdad? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Recuerde que estos profetas descendieron de Jerusalén y se quedaron en Antioquía. El capítulo 13 dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué? Profetas y maestros. Dos ministerios acá. El de la profecía y el de maestro. Amén. Dos muy importantes. Dos muy importantes en la iglesia. Profecía y maestro, el que enseña. Amén. El que da enseñanza de acuerdo a la palabra y que el pueblo pueda entender. Amén, hermanos. Esta iglesia está bien bendecida, se lo aseguro, hermano. Aleluya. Amén, hermanos. Dice Bernabé, mire, a todos los que menciona acá, porque menciona dos ministerios, profeta y maestro, ¿verdad que sí? Y menciona ahora los nombres, no dice quién tenía qué, pero Pablo tenía el de maestro, ese es seguro, hermano. Pablo era un maestro, un erudito de la palabra. Amén, hermanos. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, así es, ¿verdad? El que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Mire, una persona importante que estaba ahí. Y Saulo, ahí estaba Pablo también. Entre todos estos que menciona, de los dos ministerios, ¿verdad? Maestro y profeta. Entonces dice el verso 2, ministrando estos, todos ellos, al Señor, ministrando, esto es lo que estuvimos viendo el otro día, ministrando estos al Señor, no es que fueron y le pusieron manos al Señor, sino que sirvieron. Amén. Estuvimos viendo acerca de ministrar a Dios, ministrar lo sagrado de Dios y ministrar al pueblo de Dios. Tres cosas muy diferentes en la administración. Estos estaban ministrando, estaban en ayuno, estaban sometidos a Dios, ministrando al Señor. Hermanos, el predicar la palabra, el hablar el mensaje, el hacer la obra de Dios, es ministrar ¿qué? Lo sagrado de Dios. Como el sacerdote en el antiguo tiempo, encargado de ministrar en el templo, ayudar al pueblo, ministrar lo sagrado, y el que ministra a la iglesia, o a la gente, al pueblo.
Entonces, el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, alguien tiene que ser llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron desde Antioquía. Amén, hermanos. Ahora bien, tenemos, para ya entrar al tema, ¿verdad? Tenemos 15 minutos aproximadamente. Yo quiero que vayamos, por favor, a Amós, el libro de Amós. No Amos, sino Amós. Aleluya. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, hermanos. Usted lo va a encontrar después de Joel, antes de Abdías. Amós, capítulo 3. Siete y 8. 3, 7 y 8. ¿Lo tiene, hermanos? Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso dice, hermanos. Ahora, el verso 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Ahora dice: si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es imposible. Si el león ruge, ¿quién no va a tener temor, hermano? Más si se encuentra en medio de la selva. Ahora, si Jehová habla, ¿quién no va a profetizar? Claro que tiene que haber alguien que hable de Dios, porque Dios usará a alguien para hablar. Amén, iglesia. Ahora, vamos a regresar para entrar al tema a 1 Corintios. Gloria a Jesús. Ya vimos que Dios revela sus secretos a sus profetas para hablar al pueblo. ¿Ven, hermanos? Y cuando Dios habla, ¿habrá alguien que no profetice? Sí. ¿Los desobedientes? Sí. Aleluya. El capítulo 14. Verso 1. Aquí hace un balance entre dos dones, el de profecía y el de lenguas. Y vamos a ir estudiando todos los versículos de este capítulo para entenderlo mejor. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque es Dios hablando directamente a la gente, al cristiano, a la iglesia, a través del profeta. Amén. Amén, hermanos. Amén. En cada culto, lo más importante, porque todo es importante en el servicio a Dios, pero lo más importante es que Dios hable. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Lo más importante es que Dios hable. La alabanza es muy, pero muy fundamental e importante, porque a través de ella nosotros alabamos a Dios. Pero sin palabras nos vamos vacíos. Aleluya. Amén. Dios hace maravillas a través de la alabanza, se glorifica en nosotros, sentimos su gloria, claro que sí. Pero es importante la palabra y es más importante de todo en cada servicio. Ahora, dice acá: gloria al Señor. Dale ese fuerte aplauso al Rey. Gloria a Dios. Ahora dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Cuando alguien está hablando en lenguas, le habla a Dios o habla con Dios. Aleluya. Amén, hermano. Pero los demás, exceptuando quien pueda tener la interpretación de lenguas, pero si no es así, nadie entiende. Amén. Pudiéramos en un culto, hermanos, pasar todas las 2 horas de culto hablando en lenguas, pero al final, si nadie entiende, nadie sale edificado. Se edifica la persona que habla, porque habla con Dios. Pero el que escucha, ¿qué beneficio puede traer? Amén, hermanos. Si no solamente para la persona que lo está haciendo, porque los demás no entienden. Amén. Amén, iglesia. Ahora, aunque por el Espíritu hable misterios, eso es lo que dice la Biblia. El verso 3: pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, ¿qué más? Exhortación y consolación. Edificación, exhortación, que es llevar palabras de aliento, y ¿qué más? Consolación. La profecía lleva un propósito. ¿Cuál es, hermano? Dijimos. Amén. Estamos leyendo el verso 3, ¿verdad? El que habla en lenguas extrañas, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí ya entendimos más claro, ¿verdad? El que habla en lenguas se edifica a él solo, porque está hablando con Dios. Aunque hable misterios a través del Espíritu, pues nadie entiende lo que dice, pero sí se está edificando espiritualmente. Pero el que profetiza edifica a la iglesia, porque todos entendemos que Dios está hablando en un lenguaje que todos entendemos. Amén, iglesia. El verso que sigue, 5, ¿verdad? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Y es lo mismo que yo quiero, que todos hablemos en lenguas, pero más que profeticéis. Me gustaría que todos fuéramos profetas, hermano, de Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿En qué sentido? No es que él ¿verdad?, esté en una posición más alta, sino en el mensaje efectivo al pueblo. Porque el que habla en lenguas, pues nadie le entiende, pero el que profetiza es claro el mensaje de Dios. Amén, hermanos. Y dice acá, y no, a no ser que las interprete, aquí viene, mire, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con, oiga, estas cosas, hermano? Revelación, ¿qué más? Ciencia, o con profecía, o con doctrina. 4 cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera, hermano? Revelación. Dios revela, Dios da palabra, ¿verdad?, a la gente. El mensaje, hermano, quiera o no, habló a nuestras vidas. Amén. Hay cosas que los predicadores tocan, en sí no son ellos, es Dios para edificarnos. Nosotros como cristianos muchas veces lo tomamos al contrario, salimos enojados con el que predicó y por qué dijo esto y quién le contó, a alguien le dijo, y qué tal si fue Dios que te habló, cabezón. ¿Qué tal si fue Dios el que en su amor quería edificarte con esa palabra y tú sales enojado? ¡Aleluya! Amén, hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra de revelación o con ciencia, el don de ciencia. Este es un don, hermano. Don, ciencia. Dios revela su palabra. Misterios que nadie entiende y Dios los revela para que sean explicados. Amén, hermanos. Ahora, este don también es utilizado para edificar a alguien, consolar a alguien, llevar palabra, esa palabra que esa persona está necesitando que se le diga. Ciencia. Ahora, ¿qué dice ahí el verso? O con profecía, que es claro, Dios habla a través de una persona, o con, esto es enseñanza. 4 cosas muy importantes que a la iglesia poco les gusta. Aleluya. No, a mí me gusta que Dios me hable, sí, pero que cuando se trata de escuchar el mensaje, no sé cuándo más el tiempo vemos. Aleluya. Amén, hermanos. Ahora pues, hermanos, el verso 6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, oiga, ¿qué os aprovechará? Y quizás en este tiempo dijera, uy, el hermano Pablo no cree en las lenguas. Sí, él cree en las lenguas. Amén. Él cree en las lenguas. Pero él da el valor que hay. Si no hay quien interprete, solo la persona se está edificando, pero los demás no. Amén, iglesia. ¿Qué aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ahora, el verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, así es, ¿verdad? Si no dieren distinción de voces,
¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? El verso 8, y si la trompeta diere sonidos como inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Mire la comparación que hace, hermano. El verso 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis como hermano palabras bien comprensibles, a través de las lenguas, palabras bien comprensibles. ¿Qué más dice ahí? Lo que decís, porque hablaréis al aire. No, pero si es que está hablando de Dios el Espíritu Santo, sí, pero es que nadie está entendiendo. Amén, iglesia. Y no estoy diciendo que no se hablen lenguas, estoy aclarando esto. Estamos en el verso 10 ya, ¿verdad? Tantas clases de idiomas hay. Ahora, de aquí la iglesia, por lo menos la iglesia católica fue la primera en enseñar esta doctrina, que las lenguas que menciona la Biblia no son que algo sobrenatural o que son lenguajes espirituales o angelicales, sino son idiomas que son repartidos en todo el mundo, y que la persona que sabe bastantes idiomas, esta persona sabe bastantes lenguas o hablar en lenguas. Pero no es así. Y ellos toman en Hechos, ¿verdad?, el capítulo 2, cuando todos entendían el idioma. Y dice, ¿cómo es que estos saben nuestra lengua cuando viven aquí o son pescadores? Miren esa gente, son gente del vulgo, quienes han enseñado letra. Pero lo que Dios quería llevar un mensaje en ese momento a millones de personas o miles de personas que estaban en ese momento celebrando las fiestas judías de todo el mundo, para que este mensaje se esparciera en todo lugar. Ahora, en estos tiempos hay escuelas de lenguas. Hay escuelas de lengua, hay personas que han platicado conmigo, hermano, yo en tal iglesia donde estuve, ahí nos enseñaban a hablar en lenguas. Yo digo, qué desgracia. Aleluya. Qué desgraciadito esta gente. Poderoso. Tratando de enseñar en lengua. Ellos dicen, y el concepto es esto, porque yo lo escuché también, es esto, hermano, que el hablar en lengua es balbucear. Es como cuando el niño está comenzando a querer decir palabras, que balbucea, ¿no? A eso le llama balbucear. ¿Verdad? Que quiere decir papá, pero no dice papá claro, ¿verdad? Balbucear. Entonces dice, ¿quiere hablar en lengua? Sí, balbucee. Ahora, balbucee ya, balbucee. Y ya la persona comienza a hacer sonidos locos, porque no es el espíritu. Aleluya. Entonces, ya está hablando en lengua, miren qué bonito. Fácil está hablando en lengua. Alabado. Eso es el don de lengua, para hablar en lengua. Gloria a Dios. Eso es algo que la gente ha aprendido. Y de esto hablamos el otro día, como alguien me la escuchó a alguien más, y qué bonita las lenguas. Yo las voy a decir en la iglesia también, y las dicen en la iglesia también, y se oye bonito. Pero no es algo que Dios le dio a usted. Aleluya. Es algo que se aprendió ahí. Aleluya. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso decíamos, hermano, este propósito de estos ayunos traerá bendición, porque yo le animo a que pida de Dios. Si no ha sido lleno con el Espíritu Santo, ser lleno con el Espíritu Santo. Que Dios dé lenguas espirituales. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Que sea el Espíritu quien se encargue que le dé las lenguas. Que sea el Espíritu Santo que lo use y le dé los dones que Él quiere darle a usted. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estamos en el verso 10, ¿verdad, hermanos? Ok, y dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pues claro, cada lengua tiene su manera de entenderse. Ahora, el verso 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Oiga, es una comparación. Así también vosotros, pues que anheláis, pues que anheláis dones espirituales, ¿qué dice? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Este es el propósito de los dones. Si usted le está pidiendo un don a Dios, que sea para edificar a la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Que sea para edificar a la iglesia.
Si la intención es sacar pecho, ay hermano, no le van a dar nada. Sí, amén. Aleluya. No le van a dar nada. Amén. Que sea para edificar la iglesia. Amén. Cuando usted en su mentalidad y su corazón se dispone para servir a otro, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Dios lo bendice. Amén. Amén, hermano. Amén. Recuerdo, me vino a la mente la historia de un pastor, no sé si le llaman Anacondia, no sé, algo así. Este hombre, hermanos, en Argentina, si no me equivoco, estaba orando a Dios por un avivamiento, que Dios llevara avivamiento. Usa, Señor, levanta a alguien, levanta siervo, levanta hombre, levanta mujer. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo levantó a él. Porque no estaba pidiendo para beneficio, estaba pidiendo propio, sino para el beneficio de la Aleluya. Poderoso. porque esto es lo que hace. Cuando usted se dispone a servir a los demás, téngalo por seguro que Dios lo va a usar. Cuando su deseo es de ser de bendición a los demás, esté seguro que Dios lo va a usar. Sí, Dios lo va a hacer. Amén, iglesia. Y digo esto porque muchas veces se ora equivocado. Es que yo quiero que el Señor me diga, porque entonces voy a sacar todos los trapos que hay aquí escondidos. Sucios, al sol los voy a sacar. Para que todos se den cuenta. Ay, hermano, qué equivocado está. Alabado Dios. No son para eso los dones. Amén. Estamos leyendo el verso 10, ¿verdad, hermanos? El 13 ya. 13. Entonces, dice el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, dice extraña porque no se entiende, pida en oración poder interpretarla, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, aunque la persona que habla en lengua se está edificando espiritualmente, pero muchas veces no está entendiendo lo que está diciendo. La gente habla en lenguas, pero no entiende lo que habla, a menos que la persona tenga ese don de interpretar las lenguas, tanto para entenderlas él como para poder dar el mensaje a través de las lenguas que Dios está dando. El Espíritu Santo se está moviendo. Amén, hermanos. Entonces, y aquí dice, ¿verdad?, que pida en qué, hermano, en oración poder interpretar. No sé si alguna vez vio ese video de estos chavacanes, eran pastores, hermano, evangelistas, pero que hacen un relajo, ¿verdad?, de que, bueno, soplan a la gente, que caen multitudes tan grandes y comienza la risa santa que le llamaron a él. Ya ve un tiempo en esos movimientos así muy raros. Sí, amén. Amén. Y que no sé si Copland, no sé cómo se le dice, con otro predicador, y comienzan a bromearse en lenguas, hermano. Ahí se pegan en la espalda y hablándose en lenguas, ellos bromeando ahí. Terrible. Son los momentos cuando uno desea tener aunque sea el zapato aventado, Aleluya. para que dejen de esas locuras, porque no es así esto. Poderoso. Amén, hermano. Sí, amén. Entonces dice el verso 14, porque si yo oro, oiga, en lengua desconocida, mi espíritu, el espíritu ora, hermano. Nuestro espíritu ora. ¿Y qué es lo que pasa cuando dice la Biblia? Bueno, vamos a encontrar eso, vamos a llegar hasta ahí. Porque yo, lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento humano queda sin fruto. ¿Por qué? Porque no está entendiendo la persona lo que el espíritu está hablando, está orando. El espíritu tiene su forma de orar. Amén, hermano. Se puede orar en el espíritu cuando Dios llena la persona y Dios hace esa obra. Amén, hermano. Y se puede orar en el espíritu y con el entendimiento, cuando nosotros sabemos qué es lo que le estamos diciendo al Señor. Gloria a Dios. Palabras que salen con conocimiento nuestro. Como el cantar, ¿verdad? Se puede cantar en el espíritu. La gente muchas veces canta en lengua, ¿verdad que sí? Pero imagínense ustedes, dirigimos una alabanza, y qué bueno fuera, qué bonito. Pero imagínense, dirigimos una alabanza, todo el culto en lenguas, hermano. ¿Qué entendió usted? Nada, usted solo aplaude, pero dice, pero yo no sé qué cantar. ¿Cómo le alabaremos? Aleluya. O algo ahí, pero la persona que está cantando se está edificando su espíritu. Amén. Amén, hermano. Estamos en el verso, hermano, el 15 y el 14. Ok, porque si yo oro el 14 en
lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré en el espíritu? Ok, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Amén, hermano. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿qué dice? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Amén. Pero hoy en día, todo, amén, gloria a Dios. Sí, amén, amén, amén. Aunque no esté entendiendo nada. No, amén. Como recuerdo en una campaña que estuvimos en el grupo que andábamos allá, y nos invitaron a cierto lugar, ¿verdad? Y una hermana se acercó para darle una profecía al pastor, y había otro hermano ahí, hermano, cerca orando, ¿verdad? Y cuando la hermana comienza a hablar, le dice, amén, amén. Y hablarle, amén, como que se estaba entendiendo. Y el pastor lo llama después aparte y dice, hermano, usted estaba entendiendo lo que decía, ¿no? Entonces, ¿por qué no se cayó? Porque ni me dejó escuchar a mí lo que yo quería decir. Entonces, hay gente así que a todos le dicen amén. Y usted le dice amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ok, entonces estamos en el verso 16. Porque si bendecimos solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Aunque esté glorificando a Dios, pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque no entiende, ¿verdad? Doy gracias a Dios, oiga esto, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así dice, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, pero en la iglesia, ok, en la iglesia hay un momento especial, ¿no? En la iglesia. Ahora, en las oraciones privadas, yo considero que Pablo habla en lengua. Pero en la iglesia donde hay una multitud que necesita escuchar la palabra de Dios, amén, hermanos. El verso 19 ya dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000. Oiga esto, 5 a 10,000, hermano. Palabras en lenguas desconocidas. Prefiero hablar 5 palabras, pero que esas 5 palabras la gente la entienda y se edifiquen con esa palabra, que 10,000 palabras en lenguas que nadie entiende. Y no es que esté prohibiendo en la iglesia que se hable en lenguas, claro que no. Amén, hermanos. El siguiente verso, el verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, en la iglesia en Corinto, hermano, pasaba este problema serio. Tenían cultos bien bendecidos, un mover del Espíritu Santo, todos hablando en lengua, y al final es la iglesia en la que se detiene, no sé, son 3 capítulos creo, para hablar acerca de los dones y el mover del Espíritu Santo, porque era una iglesia en la cual había manifestaciones, pero también habían problemas. Es la iglesia más problemática que se encuentra en la Biblia. Ahí había homosexuales, ahí había personas que le habían quitado la mujer a otro, habían grupos que se habían dividido. O sea, un problema, hermano, habían borrachos dentro de la iglesia. Sí. Problemas serios que habían dentro de la iglesia. Amén, hermano. Ahora, estamos en el verso 20, ¿verdad? Sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, una persona puede ser, ¿cómo dice ahí, hermanos? O sea, hay personas que pueden ser maliciosas, pero el consejo de Pablo es mejor ser niños en esa área, que desconocen eso, que no lo practican. Amén, hermanos. Pero conocedores de lo que la palabra de Dios dice y enseña. Maduros en el modo de pensar. El verso 21, así dice, 21 dice, hermanos, en la ley está escrito, en otras lenguas, oiga esto, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo,
y ni aún así me oirán, dice el Señor, refiriéndose a las lenguas. Así que las lenguas son por señal, oiga esto, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los, porque es para edificación de la iglesia. Verso siguiente es el verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, así es, ¿verdad? Entrando un indocto o un incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? ¿Sí, es verdad? O sea, imagínense ustedes, en este momento todos estamos hablando en lenguas y entra uno, se queda en la puerta, hermano. Así, ¿y esto qué es? Aunque nosotros estemos en la bendición. Pero ¿qué es lo que hace? No están locos. El siguiente verso es 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. ¿Y sabe por qué dice que por todos es convencido y por todos es juzgado? Porque Dios se irá al problema de esa persona. No es que alguien va a tirar a la aventura, adivinar, no. Dios hablará lo que en realidad está pasando en la vida de esa persona. Amén, hermanos. El verso 25 dice la Biblia. Oiga esto, lo que hay oculto, que nadie sabe, hermano. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, ¿qué más le va a tocar? Adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Y qué dice? No, si yo entré ahí, no, hombre, si a mí me dijeron todo, porque Dios habló. Dice, ahí sí está Dios. ¿Amén, hermano? El verso 26, ¿verdad? ¿Qué hay pues, hermanos? Ahora, ¿sí? ¿Qué más dice? Cada uno de vosotros tiene, ¿qué? Salmo, alabanza, ¿verdad? Doctrina, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cuál es el propósito de todo? Edificación. Amén. Jamás Dios va a dar una profecía o va a hablar para dividir. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Aleluya. Yo les he puesto ejemplo de personas allá en mi tierra que se dedicaban a eso hasta que dividían. No, que a mí el Señor me reveló que el hermano Flávio, que yo lo sentí en el espíritu. Verso 27 ya, ¿verdad? 26 estamos leyendo, ¿verdad? Ya tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 27. Si habla alguno en lengua extraña, oiga esto, sea esto por 2 o a lo más 3, porque en la iglesia todos hablaban, y por turno, y uno interprete. Si hablan en lengua todos, pero que vayan por turno, ¿verdad, hermano? 2 o 3, y alguien más que interprete lo que el otro está hablando en lenguas, ¿verdad, hermanos? El verso 28. Si no hay intérprete para los que hablan en lenguas dentro de la iglesia, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, que como no hay nadie que interprete, porque alzó la voz y el culto se detuvo, porque esperamos que Dios hable algo, pero no hay intérprete. Entonces, como no hay intérprete, baje la voz y quede orando para Dios. Amén, hermano. Es lo que dice Pablo. Si yo hubiera dicho esto de mi propia cuenta, usted hubiera dicho que el pastor no cree en eso y nos restringe, el pastor no deja que hablemos. No, es Pablo, Dios a través de él, porque todo se hace en
porque hay que continuar el servicio, hermano. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué más dice ahí? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Que se edifique la persona. Asimismo, ¿quiénes? Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. ¿Juzguen qué? La palabra que se está diciendo. La profecía. ¿Cómo se puede juzgar la profecía? A través de la profecía. Amén. Profecía con profecía. Si es el mismo que le está hablando, va a concordar con esto. Si el Dios que habló esta profecía que usted tiene ahí en sus manos está hablando a través del otro, entonces va a ir de acuerdo, en orden con la palabra de Dios. Juzguen, los demás juzguen. Y no es que va a salir hablando de la persona y criticando a la persona, porque se puede meter un lío. Porque si es Dios y usted dice que no, se está metiendo un problema serio. Juzgue mejor a través de la palabra. La palabra le va a enseñar si es Dios o no es Dios. Amén, hermanos. El verso siguiente. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Callando el primero, dice: podéis profetizar todos, uno por uno. Imagínense usted, en este momento, Dios comienza a usarnos, hermanos, en profecía. Se levanta un profeta, otro profeta, y todos profetizando. ¿A quién se le pone atención? Aleluya. Si todos están hablando de Dios, pero ¿a quién? Me acerco a uno, me acerco al otro. Aleluya. No, es uno, para que todos seamos edificados, por turno. Porque no va a pasar todo el día hablando, toda la noche. Va a haber un momento en el que Dios dejará de hablar por él, porque va a usar a alguien más. Amén, hermanos. Estamos en el verso 30 ya, hermanos. 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Entendemos esto, hermano? Para aquellos que dicen que el hilo se les corta, se les revienta y no sé qué cosa, y que se les olvida y que tienen que interrumpir todo y que tienen que hacer esto porque entonces la profecía se les va a ir. El espíritu del profeta está sujeto ahí al profeta. Amén, hermano. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. 33. Pues Dios no es Dios de qué, hermano, de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Otra vez esta palabra. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y de este verso se toma, verdad, que la mujer no debe de predicar, porque Pablo dijo que tenía que callar. Hermanos, el estudio, la teología no es solamente, bueno, leer y ya interprete de una manera, ¿cómo le llaman esto? Superficial por encima. Aleluya. Hay una palabra para esto, la interpretación, no sé si es literaria, que bueno, usted leyó, lo entendí así porque así dice. No, es que también se estudia, no solamente, bueno, lo que dice aquí. Primero, ¿quién lo dijo? Amén. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Amén. Todas estas cosas se estudian, porque no podemos decir, bueno, Dios dijo que la mujer no debe de hablar y punto. Ahora, ¿por qué Pablo lo estaba diciendo? Sí, amén. ¿Cuál era el problema en la iglesia? ¿A dónde estaba ubicada la iglesia en Corinto? ¿Cuál era lo que se movía alrededor de la iglesia? ¿Por qué le dicen a las mujeres que deben de callar? ¿Cuál era el problema que estaba pasando con las mujeres? Recuerde que las iglesias eran nuevas. La gente estaba llegando a las iglesias, se estaban convirtiendo muchas mujeres que estaban sirviendo en los templos de los dioses paganos. Y la mayoría de ellas que servían ahí eran prostitutas. Ese era el culto que le dedicaban a sus dioses.
eran las mujeres que tenían voz y voto, las que mandaban, las que ordenaban. Entonces estas mujeres llegaban a la iglesia y querían hacer lo mismo dentro de la iglesia. Y es por eso que entra ese problema también, o ese asunto aplicado de Pablo acerca del velo, si se debe de dejar crecer el pelo, o si se debe poner velo, por el problema que se estaba dando en la iglesia. Aleluya. Por eso se detiene a explicar todas estas cosas. Amén, hermano. Porque las que andaban con el pelo corto eran las prostitutas. Poderoso. Amén. Y él dice, no, es que no está bien si la naturaleza misma enseña que el cabello largo pues es honroso en la mujer. No, pero es que yo me lo quiero cortar, yo quiero andar tulunca. Yo me lo quiero cortar. Lo usaban las prostitutas en eso. Aleluya. Entonces las mujeres, ellas querían hablar, ellas querían, el momento de que estaban en el culto, ellas se levantaban y comenzaban a hablar o platicaban porque ellas se decían tener autoridad, venían con esa enseñanza del mundo. Entonces viene y dice, porque no se querían sujetar. Y aquí explica. Porque recuerda lo que viene diciendo, que el Espíritu de Dios y Dios mismo trabaja en orden. Si a la hora del mensaje la gente está platicando, ¿cómo se le llama eso? Desorden, porque lo que se está impartiendo es la palabra de Dios. Amén, hermanos, es la palabra de Dios. Entonces, manda a las mujeres a callar para que no interrumpan el culto. No interrumpan, porque si esto fuera así, hubiera prohibido a todas las mujeres que le ayudaban en el ministerio en la predicación a Pablo. Hechos capítulo 16 menciona a mujeres, el matrimonio a Priscila y Silas, ¿verdad? Aquila. Entonces, ese era un matrimonio y los dos enseñaban, lo dice la Biblia, ¿verdad? Y cuando llaman a Saulo, a quien menciona primero es a la mujer, fíjense. Esa es la mujer. Porque Apolos, ¿verdad? Era un erudito, él había entendido el mensaje de Juan, pero no había escuchado el mensaje de los apóstoles, el mensaje de Cristo. Y lo llaman aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Saulo. ¿Quiénes? Los dos. Aleluya. Los dos. Amén, hermano. Mujeres que predicaron. Si hubiera sido prohibido a la mujer predicar, Pablo hubiera dicho en sus otras cartas, o por lo menos no hubiera mencionado a estas mujeres que ayudaron en su ministerio. Y algunos dicen, no, es que le lavaban la ropa. No, es que no era eso, hermano. Le hacían de comer. No, tampoco era eso. Él les llama colaboradores, como le llama colaboradores a los varones que predicaban la palabra. A Timoteo le llama colaborador, como le llama colaboradores también a las mujeres que estuvieron con él. Amén. Amén, hermanos. Entonces, estamos leyendo el verso, y hermano, no había fijado la hora. Estamos leyendo el verso 34 o 35. Vamos a leer 35. Ok, leamos el 34 de nuevo. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas. No estaban sujetas, hermano. Como también la ley lo dice. Aquí pone el ejemplo. Y que no piensen que soy yo. También la ley lo dice. Estén sujetas a sus maridos. Amén, hermanos. Y oiga bien esto. Dice el siguiente verso. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué? Porque a la hora del culto estaban preguntando. Si quieren aprender algo, vayan y pregunten después del culto, allá en la casa, hermano. Gloria a Dios. No estén preguntando aquí porque le interrumpen a él. Sí, amén. Y van a haber muchos predicadores, el que está disertando aquí, los otros que están predicando, tratando de explicarle a la mujer porque quiere que le explique. Sí, amén. Así es. Amén, hermano. Amén. Estamos en el verso 35. Y el que quiere, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No dice predicando, en la congregación. Ahora, ¿qué dice? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, ¿qué dice? Os escribo, son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con. Es lo que dice la Biblia. Amén. Ministrando el don
de la profecía o de profecía. ¿Lo hemos entendido? Alabado Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo se debe de ministrar? Amén. Si no, venga mañana, hermano. Esto vamos a continuar. Aleluya. Amén. Y no se vaya a quedar diciendo ya lo entendí todo. Se vaya a quedar en su casa. Véngase para el culto mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre amado.